última información dice que en la hoja de ruta que está puliendo con Georgieva, el equipo económico, se habla de un dólar tarjeta a 2,95, lo cual es un dólar tarjeta casi 300, no le quieren poner 300 para la barrera psicológica, pero eso significaría que todo aquel que va al exterior, no solo a Qatar, va a pagar más caro, porque el impuesto país pasaría al 45%, ya no sería el 30%. Y se mantendría en 45% la percepción de ganancias, que ustedes saben era del 35% y se elevó a 45% cuando Massa llegó al Ministerio de Economía. Y aparentemente el dólar soja, dicen, va a quedar hasta fin de año. No está claro que haya dólar maíz. ¿Por qué no va a haber dólar maíz? Porque finalmente eso tiene impacto y correlato en precios internos, cosa que el dólar soja, dicen, es muy menor. Todo esto, insisto, son versiones, solo las cuento, después vamos a volver sobre esto y lo vamos a hablar en profundidad con Helio, con Javi, etcétera, que conocen y mucho también de estos aspectos. Pero esto es lo que está trascendiendo, que llega desde Washington y que al final del día puede ser uno de los títulos más relevantes. La Argentina se encamina hacia el desdoblamiento cambiario. Pónganle el nombre que quieran. Es como la redeterminación de partidas presupuestarias que en realidad terminan por cambiar el título, que es el ajuste al cual asisten las cuentas públicas, que no está ni bien ni mal, es descriptivo, es lo que está ocurriendo, es lo que sucede. Tres ejes periodísticamente hablando, ahora sí, mientras tanto, de la Argentina. El primero, Rafa lo dijo, cuando Massa vuelva, después de encontrar cierta paz cambiaria, para anclar expectativas, dice, me voy a ocupar de la inflación. Bueno, hay que ver si eso es posible, si es tan fácil, si es tan lineal, porque lo que está pasando es que, independientemente de la inflación, que es recontra alta, lo que tenemos es que el consumo empezó a desinflarse porque los salarios están corriendo por detrás. Y harto evidente ha sido el indicador de julio. El RIPTE ha mostrado, del Ministerio de Trabajo, que efectivamente el salario bajo relación de dependencia creció 5,4% en términos mensuales promedio, con una inflación que en promedio fue del 7,4%. Por lo tanto, efectivamente perdió 2 puntos. Y eso es plata que se le quita al consumo promedio. Lo que no quiere decir que esos sectores que hayan perdido más. Aquellos que tienen ingresos congelados, aquellos que no pueden facturar adicional, que prestan servicios, aquellos que están en la marginalidad y que no imponen precios, que trabajan por algo ya preestablecido, aquellos que no cobraron pese a que facturaron y que no cuentan con lo que deberían contar y que cuando lo cuenten van a tener menos porque la inflación le carcomió parte de esos ingresos. Acá el problema es efectivamente la inflación, pero el impacto en términos políticos es que esto está mermando el consumo y cuando merma el consumo crece el mal humor, la situación social se torna más convulsionada y en la base de la pirámide social en particular se nota con más frecuencia. En la política hay un viejo axioma que dice ya no se llega a fin de mes, ahora no se llega al 15. Bueno, venimos de un país en donde en el mundo se tiene inflación anual, la Argentina ya era propenso a tener inflación mensual y de eso dábamos cuenta mes a mes, y ahora ya estamos en una inflación semanal, como lo hemos marcado. Miren, dos registros para ponernos en contexto de qué hablamos cuando hablamos de una inflación que está en niveles estrafalarios en la Argentina. Esta es la inflación de alimentos y bebidas en los países de Latinoamérica en lo que ha sido el año en términos promedio mensual. El promedio mensual argentino prácticamente triplica el promedio del resto de la región. 5,8% por mes, Colombia 2,3%, Chile 2,1%, Costa Rica 1,9%, Brasil 1,5%. Brasil ya lleva 2 meses de deflación además. Veremos si eso le alcanza a Bolsonaro para achicar más la brecha con Lula, o dar la vuelta, o ganar la elección y quedarse como presidente reelecto. Uruguay 1,2%, Perú 1,1%. Y miren la inflación de alimentos y bebidas en los países, bueno, 1,1% México, Paraguay 0,9%, Ecuador 0,9%, Bolivia 0,6%. Esos alimentos y bebidas promedio en lo que va del año mensual. Y fíjense el agosto del 2022. Agosto, Venezuela 17,3%, Argentina 6,7%. Promedio 6,5, 6,4, 6,3, no va a cambiar la ecuación, se conoce el miércoles a las 4 de la tarde. Ahora, Perú 0,6, Chile 1,2, Colombia 1,02, México 0,7, Uruguay 0,8, Paraguay 0,4, Bolivia 0,04%, o sea, casi cero fue el crecimiento de los precios. Lo que valía 10, 30 días después sigue valiendo 10. Y Brasil lo que les marcaba, deflación, 0,3% en baja. Argentina, insisto, arriba del 6.
O sea, multiplica por 10 la inflación de Perú, de México, por 8 la de Paraguay, va a multiplicar por 15 la de Paraguay, por 8 la de Uruguay, va a multiplicar por 5 o 6 la de Chile, que está en un proceso de alta inflación que preocupa y mucho. O sea, definitivamente este es un problema que ya no es la guerra, no es la pandemia, no es Macri, es la economía. Y es Argentina, y es este programa económico. Es el programa económico de Alberto Fernández, del Frente de Todos. Y tiene esta lógica, que no es la del resto. Entonces yo quería marcar estas dos cosas porque este va a ser un poco el andarivel del análisis en una semana en donde finalmente el miércoles, insisto, vamos a tener el dato de la inflación de agosto, que en septiembre tampoco se ha morigerado y que hasta ha encontrado en personas cercanas al pensamiento del Frente de Todos, del gobierno, como Álvarez Agis, una perspectiva respecto al futuro de que la Argentina está navegando una inflación piso del 6% o del 5,5%, que es una inflación muy alta, mensual, lo cual nos va a depositar en una inflación arriba del 90% a fin de año. Una inflación que efectivamente, pese a lo que en el gobierno decían que no iba a ocurrir, puede ocurrir, que es una inflación del 100%, es decir, 3 dígitos, que en términos modernos es una hiperinflación. Bueno, segundo tema o segundo eje periodísticamente hablando del día es que el narco está aumentando el delito y las muertes. Y esto ya es algo que no puede ser tapado, algo que no podemos mirar para otro lado. Está creciendo mucho la violencia social en el conurbano. Sergio Berni ausente, Aníbal Fernández sin aviso, no solo ausente. Habló una viuda hoy de lo que ocurrió en Florencio Varela, donde Emilio, de 60 años, Valdivieso, Acosta Valdivieso, recibió un disparo en el corazón cuando defendió a su mujer y a sus suegros en un asalto, insisto, en Florencio Varela. El dolor de la viuda era desgarrador, el testimonio era realmente dantesco. En el Palomar, vimos imágenes, estaban en La Nación, estacionaron frente a una casa, los sorprende un motochorro y mientras forcejean para evitar que ingrese, les apuntó a la cabeza. La pareja se salvó de una entradera, insisto, en Morón de milagro. El delincuente se subió a la moto en la que llegó y escapó sin cometer el ilícito. Esta es la imagen. Pero esto se multiplica, ¿eh? También en Merlo tuvimos un episodio donde finalmente volvieron a robar a un lugar donde le habían asaltado ya en 2 oportunidades. Hubo un nuevo robo piraña en Nueva Córdoba. Ese robo piraña que hemos visto en Bernal, que está generando mucha inseguridad, incertidumbre, angustia en el conurbano, ya está presente en el interior y es lo que vivenció Nueva Córdoba, donde atacaron a un estudiante y hay 3 detenidos. Córdoba, además, en la cama encontraron asesinados a una pareja, veremos de qué se trata. Son las imágenes de lo que pasó en Merlo. Bueno, en Rosario lo que ha ocurrido, otra vez, un disparo de un hombre de 39 años, está internado en el ECA, en la Ingle, en el día de hoy, en medio de un asalto. Un robo de hombres arañas, entre comillas, como se lo llaman, que se suben a los pisos, digamos, que se prenden y llegaron al segundo piso y allí robaron varios departamentos. En una ciudad donde ya hay más vigiladores privados que policías, ¿saben? Rosario tiene más vigiladores privados que policías. Con un aditamento o un elemento adicional que lo hemos venido contando aquí, en los 210 homicidios que tristemente transitan lo que va del año. Más de 2/3 partes, el 70% fueron cometidos por sicarios. Personas a las que les pagaron para matar a alguien. Impactante, ¿eh? Impactante. Y eso es el narco, que, insisto, aumenta el delito y también las muertes. Y genera una sensación de angustia y de zozobra inexplicable, solo por aquel que lo sintió, lo vivenció y que le marca un antes y un después. Y que muchas veces es el determinante para la huida, para la emigración, para la salida, para el hartazgo de decir hasta acá llegué. Porque a veces la inseguridad, muchas, tristemente no da una segunda oportunidad. El tercer eje y último tiene que ver con el odio, que siempre es de los otros. Esta es una postal del fin de semana, ¿no? Ya hemos hablado hasta aquí. Tuvo que ver con una misa convocada por el oficialismo en Luján, partidaria, como fue toda la reacción del gobierno post
intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, desde la cadena nacional del presidente en adelante, donde se la denominó por la paz y la fraternidad, pero no se invitó a nadie de la oposición. La Iglesia allí le reclamó a la política un clima de fraternidad. El propio arzobispo de Mercedes Luján, Jorge Eduardo Jain, reconoció que se equivocó, que metió la pata, porque todo fue un acto político. Larroque apareció desafiante esta mañana, diciendo no va a ser la primera ni la última convocatoria. Estas son imágenes de lo que pasó después en Parque Lezama, ahí está, ayer a las 3 de la tarde, donde estuvo el PJ porteño y la Cámpora pidiendo por Cristina 2023 como proyecto político, con incluso, entre otros, hablando la propia portavoz Gabriela Cerruti, con un albertismo que ya no existe, dicho sea de paso, y con un Alberto que sí fue a la misa y estaba en primer plano, con Kicillof, con Guado de Pedro, con los ministros del Gobierno y del Gabinete Nacional, algunos intendentes, tampoco todos, pero en primera fila, entre otros, Mayra Mendoza, Pérez Esquivel, Santiago Cafiero, que a propósito estuvo en el homenaje hoy en el Congreso a 100 años del natalicio de Antonio Cafiero, el abuelo, otrora gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato a presidente frustrado en esa interna que le gana a Carlos Menem en 1988. Pero esta palabra odio es la que nos impregnó. Se habla del odio, el odio, el odio, el odio, el odio. ¿Qué es el odio? ¿Qué es odiar? Es un sentimiento. ¿Qué significa la palabra odio? ¿Qué es una expresión de odio? Siempre es la que tiene el otro, porque eventualmente el gobierno dice, ellos son el odio. En la oposición dicen, el odio está en el gobierno. ¿Será el tono altisonante? ¿Será golpear debajo de la línea de flotación? ¿Qué significa el odio? ¿Hablar todo el tiempo mal de alguien? Bueno, ¿quieren que les grafique un poco lo que el gobierno no dice cuando habla del odio de los otros? La cultura política en la Argentina ha venido increyendo en cuanto a las declaraciones y esa violencia verbal puede tener correlato eventualmente en violencia física. Si esa es la traducción de lo que el gobierno quiere manifestar con una palabra a mi gusto inapropiada, tomémoslo. Pero si tomamos eso, veamos estas cosas. Por ejemplo, primero de los archivos, de los múltiples que podamos ver, Luis Delía, entre otros, tal vez un axioma de los máximos al respecto. Miren. Tenemos una nota de color. Adelante, por favor. ¿Qué color? De color negro, porque está de Luis Delía del otro lado de la línea. Hola Luis, Fernando Peña, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Me va bárbaro. Qué linda forma de empezar. Como usted me va bárbaro. Bueno, muy linda la entrevista que estamos haciendo. 1-0, ¿eh? Dale. Dale. Bueno, contame qué hiciste, ¿por qué le pegaste a la gente? ¿Cómo fue? A ver si te animás a contar la verdad. Si te a los, no, espera. la oligarquía. Odio a los blancos. Divino. Te odio, Peña, te odio tu plata, odio tu casa, odio tus coches, odio tu historia, odio a la gente como vos que defiende un país injusto e inequitativo, odio a la oligarquía argentina, los odio con toda la fuerza de mi corazón. Bueno, ese era odio, eso es odio, 2008, plena crisis con el campo. Roberto Navarro, ¿recuerdan esto? Escuchen. Agarrados al FMI durante décadas. No quiero que nos den esos 70, nos dieron 15. Listo, cortémosla acá. Ya está. Yo no quiero. No estoy de acuerdo con Daddy. Ya fue suficiente. Digo, Honduras, Paraguay, Brasil, terminaron mandatos impulsados por la derecha y nadie lo llamó golpe. ¿Sí? Fue dentro de el marco de la Constitución en cada uno de los países. Bueno, yo quiero que dentro del marco de la Constitución Macri se vaya cuanto antes. Repito, yo quiero que dentro del marco de la Constitución Macri se vaya cuanto antes y yo voy a hacer todo lo posible porque se vaya cuanto antes. Haciendo periodismo. Bueno, mientras tanto, Daddy Brieva, ¿se acuerdan? El camión que pudiera pasar Daddy Brieva.
mordiéndose los labios. ¿Qué pasó? No. Dejen de pasarse factura. No. Hay que pasarse factura, porque esas cosas que no se dicen, Gaby, en algún momento después, en una noche larga en pedo, Sí, terminan los explotan, botellazos. termina mal, es verdad, termina mal. Mejor se aclare tomando mate a las 5 de la tarde. Sobrios. Y claro, Buen punto. ¿Cómo ¿Cómo anda? anda? Bien, ¿vos? Hoy ¿Qué onda? una ¿Cómo gana viene? de agarrar un camión en N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. Y se reían. Moreno, Guillermo Moreno, ¿se acuerdan? Entre las tantas, mirá. Acompañado, no suele acompañarme mi esposa, pero hoy le pedí que me acompañe, porque ahí estaba. Hoy le pedí que me acompañe, porque se supone que a esta hora, como dice la canción, a esta hora debe de estar caceroleando en mi casa. Entonces, tenía dos opciones. Tenía dos opciones. Entonces, le pedí que me acompañe y le digo a los que están caceroleando en mi casa que se metan la cacerola en el orto. Pablo Viró, mientras tanto, para cerrar, podría seguir. Ya, punto. Así que no puedo hacer otra cosa que esperanzarme cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha, que desde las bases, referentes como ustedes de todo el interior profundo de la nación dicen: pongámonos de pie, empoderémonos y dejemos de chupar pija, enfrentemos este gobierno y volteémoslo. No puedo hacer otra cosa que sentirme empoderado. ¿Volvemos a la fuerte. calle? Sí, no. Muy fuerte, y sobre todo verlos todos juntos, te digo. Sí.